Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejimos a cascarrabias. Espero que te guste. Mide 26 centímetros de alto. Ve el detalle. Ya con él tenemos la colección completa de cascarrabias. Me encantó la mirada. Y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que si no estás suscrito te animes a suscribirte y que si gustas darme un donativo sería bienvenido. Aquí abajo en la cajita de descripción viene un super gracias, o si quieres suscribirte o no, pagar una membresía de $1 en mi canal. Espero que te guste y que me apoyes. Y ya terminamos la colección completa. Hola, buenos días, todavía son días. Vamos bueno, no a terminar porque todavía me falta el globo, que espero me salga. Vamos a hacer al personaje pues más icónico de esta caricatura, que es Cascarrabias. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya sabes, tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Va a variar un poco el tamaño del muñeco por el cambio de estambre, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Cuando quieras hacer más grandes los amigurumis, solo cambia el gancho a un gancho más grueso y a un estambre más grueso y sigue los mismos patrones y te va a salir, te lo prometo, te van a salir. Y viceversa, si lo quieres más pequeñito, cambias a un estambre súper delgadito y con un gancho del 2 o del 10 para crochet, y con eso te sale más delgadito. El 10 para crochet hay una clave. Miren, este es el 10 y vean la punta. Son en este color que es como plateado. Todos estos son para crochet. Miren, este es el 6. No, yo creo con el 6 sí se puede. Disculpen, es que la humedad no sé qué hace con los ganchos, que se están volviendo así como opacos. Pero yo tejía mucho en crochet, por eso tengo de estos. Miren, este es de 2.10 milímetros. Este es el ideal para hacer ese tipo de muñecos pequeñitos. Si quieres bajar el tamaño del que te estoy dando, del patrón que te estoy dando, este es bueno, es del 2 o 2.10 milímetros. Y vean, este es de 3 milímetros. Vean la diferencia. Entonces, yo te sugiero que uses ese gancho. En esta ocasión vamos a usar el de 3 milímetros. Y vamos a hacer esto. Voy a utilizar blanco, pero no es blanco, creo que es blanco sucio le llaman, me parece. Miren, este es blanco y este es el que voy a usar. Miren la diferencia. Voy a usar este para la cara, las manos de cascarrabias. Ay, perdón, hasta ahorita dije cuál iba a ser. Cascarrabias. Vamos a usar el rojo, pero un rojo poco más intenso que el que usamos normalmente. Miren. Lo vamos a usar para los pantalones, las piernas, o sea, lo que es las piernas y parte del cuerpo. Ay, espérenme que ya se me enredó esto. Y miren, este es un naranja,
Este es para el cabello y la barba. Espero me alcance porque ya no tengo. Ahora sí que ya no tengo, pero este es el ideal. Y los bigotes, el cabello es en este tono de rojo, que es pelirrojo el cascarrabias. Y el rosa es para la camisa y el gorro, ¿ok? Miren, el cascarrabias trae los ojos rosas. Voy a usar fieltro en este tono de rosa. No sé todavía si usar ojos de 1 centímetro o de 1.3 centímetros de diámetro, de largo. Pero voy aquí a tenerlos separados. Esto es para los ojos. Y creo que ya. No, puedes utilizar soporte utilizando banderillas. Yo no las voy a usar porque mi relleno no me deja clavarlas, pero es muy grueso mi relleno, que a la larga sale mejor, porque se paran solitos y no necesitas el relleno. Entonces, vamos a comenzar tejiendo el cuerpo y comenzamos con el color rojo. Ok, vamos a comenzar. Vamos a tejer 2 cadenas. Ay, estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa a ver si me sale. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Jalo. Todas las vueltas subo con una cadena y cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ay, quién sabe cómo estoy hablando de. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 7 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 10, 7, 8, 9, 10 y antes de cerrar la vuelta 10 vamos a cambiar a color rosa. Cortamos y vamos a tomar el color rosa. Doblamos la punta y cerramos la vuelta con el color rosa.
hago un amarre, así, y vamos a tejer la vuelta 11. Vamos a tejer una cadena y tejo 4 puntos bajos, 3, 4, y vamos a hacer una disminución, pero lo vamos a hacer de esta forma. Hago la disminución y jalo 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, hago la disminución y vuelvo a jalar. ¿Para qué hago eso? Para que quede parejito el color, ¿ok? Y no se meta el color con un color con el otro. Tejo 4 puntos bajos, otra vez 6 veces, y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. A ver, en la vuelta 12 y 13 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 14. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ok, de la vuelta 15 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, voy a agregar 2 vueltas más, la 17 y 18. Lo agrego, tejo punto por punto y regreso. Es que lo vi muy cortito, entonces sí necesito agregar esas 2 vueltas. ¿Ok? Lo tejo, vuelta 17 y 18, punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Vuelta 21. En la vuelta 21 vamos a cambiar a color blanco y vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. La disminución va a ser así. Jalo y vuelvo a jalar para que quede parejita la línea del color. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Ay, inicia con jalar todo de jalón y no. Así. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok?
aquí vamos a rematar dejando estambre suficiente para poder unir la cabeza. ¿Sale? Así. Entonces, lo rellenamos bien y voy a hacer lo que son un brazo y una pierna para ver qué tal queda. Ok, miren, ya hice la patita e hice la manita. Ay, es que, de veras que no me ha funcionado bien lo de que me traigan el súper en mi casa porque no me llega completo. O sea, ok, no me lo cobran, pero pues no me llega, no venden bolillo y me dice el chico que es porque no hay bolillo, que se acaba tempranísimo. O sea, digo, ¿qué onda? Nunca he podido comprar bolillo. Llevo 2 veces y no puedo. De veras que extraño a mi coche. Extraño. Yo extraño ir al súper y yo ir comprando lo que necesito. Cereal tampoco me lo mandaron. Ay, no, esto es un desastre. Ya ni quiero enojarme. Y ahorita me dio risa cómo quedó. Miren, vamos a hacer la manita. Y para eso, vamos a comenzar con el blanco. Ay, espérenme. Ah, es la otra. Ahí está. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y tejo vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. No, son 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Hay una disculpa, es que entró la llamada del repartidor de la bodega. Es que como ven que choqué, bueno, no choqué, que me pegaron, ahora tengo que pedir por aplicación mi supermercado y entonces me marcaron cuando estaba haciendo el video. Entonces, ya que terminé la vuelta, vamos a cambiar a color rosa. ¿Ok? Cambio a color rosa y de la vuelta 6 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y rematamos dejando bastante estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Así. Ok, miren, vamos a rellenar hasta antes de las 3 primeras vueltas, de las últimas vueltas, para que quede pegadito al cuerpo. Y vamos a agarrar del color rosa entre la vuelta 1 y 2, ¿ok? Y voy a centrarlas, los bracitos. Vean.
así, y atravieso el brazo, así, y atravieso el brazo. Y vamos a rematar. Remato. ¡Ay! Me jalé mucho. Y atravieso para sacarlo por otro lado. ¿Ok? Y así vamos a pegar los dos bracitos. Ahora, vamos a hacer el piecito. Ok. Para hacer el pie vamos a empezar con el color rojo y hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer de la 3 a la 8 punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Dejen marco. Lo tejo y regreso de la vuelta 3 a la vuelta 8. ¿Sale? Y rellenamos. Vamos rellenando. Así. Ok, ya terminé hasta la vuelta 8. Ya rellené. Y vuelta 9. Hacemos una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, así. Las tejo y cierro con un punto deslizado. 4, 5, 6, y cierro con un punto deslizado. Y vuelta 10, tejo punto por punto. Ok. Son 6 puntos bajos. Rematamos dejando estambre para cerrar el circulito. Miren, ya terminé. Y hago esto. Así. Remato. Remato. Y vamos a rellenar. Así. Y ya quedó. No tan gordis, pero sí quiero que quede un poquito relleno. Y vamos a hacer esto. De afuera, de adentro hacia afuera, vamos a rodear las cadenitas. Así. Así. Y jalamos. Jale muy fuerte. Ahí está. Y aquí remato. Vuelvo a rematar. A ver.
y clavo y lo mando a otra parte. Bien. Ok, ahora vamos a hacer la parte de la piernita. Ok, ya que rematé después de las 6 vueltas, la parte de abajo va a ir unida aquí, pero vamos a hacer esto. Ensarté estambre y vamos a hacer esto. Entre la vuelta 3, 2 y 3 vamos a empezar a unir la patita, la piernita, ¿ok? Pellizquito abajo, pellizquito en la pierna, pellizquito en la pie y luego en la pierna. ¿Ok? Y hago esto. Y remato. Ok, y ya quedó. Lo mando a otro lado y ya. Entonces, después, ahí, la parte de arriba. La vamos a pegar igual, pellizquito en el cuerpo, pellizquito en la pierna. Y voy a dejar libre el centro del cuerpo, el circulito que se hace en medio, y entonces empiezo a unirla y recuerden que las dos piernitas tienen que ir hacia el mismo lado, el frente, para que no me cueste trabajo, o sea, para que quede bien. Ok, miren, vamos a hacer la piernita. Es que lo había hecho, pero me equivoqué porque, ay, me distraje con algo y no corregí. Pero bueno, vamos a empezar la piernita y son 8 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8. Y cerramos con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 8 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado de la vuelta 1 a la vuelta 6. ¿Ok? Mira. 7, 8. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ah? Se apagó la... Ah, es que... Ay, ahí está. Se apagó la luz. Es que queda, creo que muy corta la... Ahí, a ver. Muy bien. Ay, perdón, los moví. En la vuelta 2 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, remato dejando estambre para poderlos unir al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Rellenamos la piernita. Miren, espérenme. Así. Punto por punto.
y cierro. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. ¿Ok? Lo vamos a tejer y regresamos. Y rellenamos la piernita. Ok, miren, ya quedó. Ay, disculpen, es que había cometido un error y le había puesto 6 puntos bajos, 6 cadenas, 6 puntos bajos y no, le había agregado 2 más. Pero sí, o sea, quedó bien. Por eso les repetí esa parte porque no había quedado bien. Y entonces, ya que quedó esto, vamos a empezar la cabeza. Es la parte más difícil, pero vamos a empezar desde arriba para abajo. Ok, vamos a tejer con el hilo blanco la cabeza. Ay, estoy nerviosa. Tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a tejer de la vuelta 6 a la 10, punto por punto. Vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 6 a la 10. Ahí está. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 12 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta
2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. En la vuelta 15, 16. En la vuelta 16 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Ok. En la vuelta 18 vamos a hacer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Lo tejo. A ver, espérenme. Es que estoy viendo. Sí. Lo tejo y remato. ¿Ok? Y con el estambre que dejé en el cuello vamos a unirlo. Ay, pensé que tenía oreja así, ¿no? No sé por qué. Miren. Ya casi termino aquí. Ay, ahí está. Y cierro con un punto deslizado. Y así. Ok, voy a rellenar bien. Y vamos a unir punto por punto. Porque son 9 puntos bajos del cuello. Ay, y 9 puntos bajos de la cabeza. Ok. Así. Entonces, vamos a hacer esto. Punto por punto. Lo uno y regreso. Ok, vamos a hacer el cuello de la camisa. Vamos a tejer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Vamos a ver. Sí. Entonces, 20 cadenas más una y vamos a tejer. A ver, tejemos 5, sí, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y tejemos 10 puntos altos. Va 1, 2, 3, que está soñando mi chaparrita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 5 puntos bajos. Ay, espérame. Uno, 2, 3,
4 y 5. Y cortamos y rematamos. Hago esto. Yo hago un amarre aquí, pero ahí sí es al gusto. Así. Y entonces, con las cadenitas hacia arriba, vamos a pegar esto así. Las puntas van torcidas. Miren. Vean. ¿Ok? Va así. Y se tuerce. ¿Sale? Lo pego con el silicón líquido. Y me ayudo con los alfileres. Ahí está. Miren. En la parte de aquí atrás hago esto. Y clavo. Me voy a la orillita. Bajo, bajo. Y pego la otra parte. Ok. Y clavo. A ver. Ahí está. Ahí está. Casi lo quito y ya no me causa problemas. Entonces, lo voy a dejar secar. Por lo mientras vamos a hacer el cabellito. ¿Sale? Ok, miren. Ya corté varias tiritas. Más o menos de 10, 11 centímetros. Y vamos a hacer esto. Voy a marcar. Ahí, a ver, espérenme. Más o menos a esta altura. Aquí. Y acá. Ok, miren. Fue en la vuelta 2, 4, 6, 7, en la 8. En la vuelta 8. Y lo estoy alineando a los brazos. ¿Ok? Miren. Un poquito adelante del brazo. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? 3 tiritas. Tomo 3 tiras. Y aquí donde marqué, atravieso la vuelta 8. De arriba hacia abajo. Ahí está. Abro. Y lo paso por el medio. Ok. Así. Y voy rodeando hasta llegar al otro extremo. Me voy al punto de al lado y hago esto. Y abro y paso por el medio. ¿Ok?
lo hago todo alrededor y regreso. Ok, miren, pude pasar un palito de aquí del centro hasta acá. Le puse doble fila de cabellito, pero en la segunda fila hice uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Ok? Entonces, para que no se levante así, vamos a poner poquito silicón líquido para que quede pegado un poco. Así. Y no se levante. Así. ¿Ok? Vamos a hacer el gorrito. No, vamos a ver. Los ojos. A ver. Miren. Yo creo que voy a usar los más pequeños. Y voy a cortar un rectángulo de 2.5 por 1.5. Y vamos a tratar de darle la forma de ovalado. Más o menos. Dejen veo si queda. No, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Esto es por tanteo, la verdad es tanteo. Y vean, doblo a la mitad a lo largo y hago un pellizquito en la parte de en medio. Ok, queda así. Introduzco el ojo y creo que va a quedar más fácil así. Vean. Sí, quedó muy grande. Entonces, lo voy a ir reduciendo poco a poco. Así. Y veamos. Así. A ver. Sí. Entonces, ya que quedó el primero, vamos a cortar un segundo ojito basándonos con este. Y los ojos los estoy poniendo en la 2, 4, 6, 8, 9. Entre la 9 y la 10. Déjenlos anoto. Van a tener que hacer esto para que les quede bien. Pero hay un pequeño problema. Yo te sugiero, te lo pongo, pero yo lo voy a poner hasta el final porque para pegar esta parte, o sea, tendrías que ponerlo aquí y alinearlo a que los ojos queden a la mitad. Y eso es muy difícil. Entonces, yo te sugiero que sea al final, pero ahí está el gusto. Y agarro y corto. ¿Ok? Y vamos a hacer esto.
¿Ok? Entonces, y luego parto a la mitad, pero a lo largo, y hago el pellizquito. ¿Ok? Dejen clavo porque creo que no lo corté tan bien que digamos. Pero como es fieltro, miren, ya quedó. ¿Ok? Así. Y los pego. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, miren, ahora vamos a hacer la nariz. Pero para la nariz necesito el estambre blanco. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. A ver, espérenme. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la 3, punto por punto. Vamos a ver el tamaño, a ver si queda. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. A ver, vamos a tejer la 3 de una vez. Tejo una cadena, subo, tejo los 6 puntos bajos. A ver, no estoy muy segura si le tejo 3 o le tejo 4. No, 3. Entonces, vamos a rematar. Que estaba corrigiendo, perdón. Remato y corto al ras. Ay. Y vamos a pegarla. Ay. Así. Y lo pongo como en medio de los ojos. Así. Ahora, ¿qué nos faltan? Las cejas. Para las cejas, vamos a ver si hago 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Sí, más una. Y tejo a partir de la segunda cadena puntos bajos. Son 6 puntos bajos. Los tejo. Ay. Así. Y vamos a rematar. Hago un pequeño amarre. Ok. Corto. Y vean. Va a ir así. Ok. Hago la otra y regreso. Ok. Vamos a pegarlo
Así, la pura orillita de aquí abajo. Así. Y le vamos a hacer la curva. ¿Ok? Lo mismo hago. Las cadenitas tienen que ir hacia arriba, las que quedan aquí. Entonces, así. Y hago esto. Ok, ahora vamos a hacer el bigote. Ok, miren. Ok. Entonces vamos a empezar a tejerlo con color. Si se fijan, lo coloqué a la mitad de la nariz. Entonces, vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas. Me gusta cómo va quedando. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2, tejo punto por punto. 4 puntos bajos. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. Ahí están. Y cierro con un punto deslizado. Ok, empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Vuelta 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Dos veces. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 6 puntos bajos. Tejo la vuelta 4. Dejen veo. 2, 4, 5. La vuelta 4 y 5, punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta. 3, 4, 5, 6. Ay. Y cierro con un punto deslizado. Vamos por la última. Subo con una cadena. Tejo 6 puntos bajos. 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a rematar. Así. Escondo la tirita. Primero clavo. Paso entre el estambre. Y luego ensarto. Y vamos a cortar el excedente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner silicón. Y aquí. El de aquí arriba nada más lo ponen en un lado. Y hago esto. Y vieron que la punta no puse. Yo creo que le pongo un alfiler para que atore. Y queda volando la puntita. Ok. Ay, me está gustando. Y vamos a hacer el gorrito.
Ok, el gorro lo hacemos en color rosa. Y comenzamos. Dejen, veo si prendo la luz porque creo que ya no se distingue. Ok. Tejemos 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Jalo. Vuelta 2, hago una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Y es la última, un punto bajo, un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ahí va el último. Y la vuelta la cierro con un punto deslizado. Vamos a tejer vueltas 6 y 7 punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8, sí está grabando. Tejo una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Bueno, ya vamos a terminar. 2, 3 y el aumento. Cierro con el punto deslizado. En la vuelta 9 y 10 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 15 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 12 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque ahorita sí ya me voy a perder. Tejemos 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 16. Hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 18. Tejo una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo, rematamos y regresamos. Déjenme ver si remato. Ando pensándole. Ay, me está gustando mucho cómo me va quedando. La verdad, sí estaba nerviosa. De hecho, hay chicas que me piden los Simpson. La verdad, todavía no estoy muy lista para tejerlos. No me siento así como muy a gusto de tejerlos, como que son personajes que tienen características muy, muy específicas. Y la verdad, sí, les saco. Entonces, vamos a tejer esta vuelta. Que de hecho también el cascarrabias tenía miedo de hacerlo. Y ya me animé. Sé que también hay chicas que como que no les gusta que les cobren el patrón. Una disculpa, pero sí te lo cobro porque lo quieres que lo adelante de toda la lista de peticiones. Y eso, pues es que hay chicas que ya tienen un año esperándome. Miren. Sí quedó. Entonces, vamos a rematar. Y les digo, entonces, como ya tienen un año esperándome, pues es justo que las que quieran adelantar el patrón, pues sí paguen. Entonces, si no, espérame hasta que yo pueda tejerlo y con gusto lo hago. Pero sí tienen que hacer una lista de espera. Porque sí voy muy atrasada. Ahí está. Ya que terminé, corto el excedente. Y vamos a hacer esto. Vamos a ponerle silicón. Así. Y vamos a procurar pegarlo a la orilla del pelito. Ok. Así. Aquí. Así. Así. Ok. Ya quedó. Ok, miren, ya terminé. Midió 26 centímetros de alto. Ay, me encantó realmente, la verdad. Me gustó muchísimo. Dejen, voy acomodando mientras voy explicando. Me encantaron. Me encantó esta colección. De hecho, si la llego a vender, tengo que hacer otra vez todos porque esta es mía. La verdad. Esta sí va a ser mía. Me gustó muchísimo. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Vean. No, en serio que me encantó. Espero que te guste y que te animes a suscribirte y le des a la campanita
para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Vean el dragón. Y es más, se puede subir el muñeco al dragón. Me encantó. Realmente me encantó. Espero que te guste. Y que si quieres hacerme un donativo, aquí abajo en la cajita, bien arriba de la cajita, entre la descripción del video y el video, hay para dar super gracias. Hay un botoncito que dice super gracias. Te agradecería mucho si haces algún donativo. Y si no, te puedes suscribir en membresías y ahí viene el costo de membresía, que es de $1. Espero que te guste y que te animes a suscribirte a mi canal como un apoyo para mí y seguir comprando material para seguir tejiendo. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.